Amén. Podemos tomar asiento. Pues estamos ya en la recta final del libro. Bueno, recta final no, estamos en el final. Estamos en la lección número 13. Ya estamos en la última lección de epístolas de las prisiones. Hemos visto hasta aquí los diferentes libros, hemos visto Efesios, Colosenses y estamos terminando de ver Filipenses. Y en esta última lección vamos a estar viendo diferentes exhortaciones que hace Pablo, vamos a estar viendo agradecimientos y unos saludos finales. Pero antes de comenzar con la lección y adentrarnos dentro de materia, simplemente anunciaros, al final del libro tenemos los exámenes, ¿de acuerdo? Cada lección tiene su autoexamen, tiene como su pequeña prueba, pero luego al final de todo el libro, página 227, comienzan los exámenes que hay que hacer, rellenar, para luego enviar a Madrid a que los corrijan y que nos den pues nuestra nota de aprobado suspenso, y depende de la nota que saquemos, pues podemos seguir estudiando, podemos seguir continuando y creciendo de nivel, no solamente espiritual, eso lo tenemos que hacer en casa, en la intimidad, sino también en el conocimiento bíblico y en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto no significa que si suspendemos ya tiramos la toalla y dejamos de estudiar, sino que, como siempre decimos, hay que estudiar la palabra de Dios no solamente para tener el título, sino para conocer al Dios de la palabra. Entonces, si por lo que fuese suspendiéramos el examen, lo que hay que hacer es volverlo a aprobar hasta que aprobemos. Al final la nota no va a ser lo que nos va a acercar a Dios, sino lo que nos va a acercar a Dios va a ser un corazón contrito y humillado que lo busca en la intimidad y que se esfuerza por entender más la palabra de Dios, ¿sí? Pues sin más, nos adentramos en la lección 13 y el título es Exhortaciones, agradecimientos y saludos finales. Y entonces, para poderlo entender, vamos a leer el tramo de Biblia que nos implica en la tarde de hoy. Vamos a leer Filipenses 4 del versículo 2 en adelante. Dice la palabra de Dios: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, por todo estoy enseñado. Así es, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, me hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solamente. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os faltase, conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vaya lectura, ¿eh? Uf, se me ha hecho un poco cansina a mí y todo. Pero ¿sabéis qué? Hay partes de la Biblia que dices tú, y esta aún te da una explicación, pero hay otras que te dice, y el hijo de no sé quién, y el hijo de no sé cuánto, y el hijo de no sé qué, y vivieron no sé cuántos años, y el hijo de no sé quién. Vale, incluso esas partes tienen algún significado. Incluso esas partes están en la Biblia como palabra de Dios para poder nutrir y alimentar nuestra fe. Incluso esta parte que habla de 1000 cosas está para alimentar nuestra fe. ¿Y sabéis qué? Comienza a hablarnos de Evodia y Síntique, que se habían peleado. ¿Y sabéis por qué se habían peleado? ¿Sabéis por qué habían tenido desacuerdos? Primeramente, como hemos dicho, a través de toda la epístola de Filipenses, porque habían perdido la perspectiva. Se habían centrado en el árbol, no viendo de esa manera el bosque. Se habían centrado en el problema del hoy, perdiendo de esa manera la gran bendición y el plan de Dios. Evodia y Síntique habían perdido la perspectiva. Y Pablo les hace una llamada de atención, les hace una alerta para que se activen, levanten la cabeza y digan, uff, qué equivocado estaba. Y lo mismo te está haciendo Pablo hoy a ti, aquí. No pierdas la perspectiva, no pierdas el rumbo correcto, no pierdas ni te fijes en otras cosas que no sean la meta que es ser más como Jesús. Y para eso hace diferentes exhortaciones, hace diferentes llamadas de atención. ¡Ey, no dejad de! ¡Oye, haced esto, haced lo otro! Y les va a dar 6 principios o 6 cosas principales que no pueden dejar de hacer. Y les va a hablar de guardar la unidad, les va a hablar de la reconciliación, de no perder el regocijo, de ser generosos, de no perder el tiempo de oración y de una participación positiva dentro de la cultura. Y una vez les dé estas 6 pautas, estos 6 principios, les va a decir, y todo esto, gracias a Dios, porque os habéis acordado de mí, el Señor os bendiga. Y así termina. Les pega una chapa impresionante, haced esto, haced lo otro, haced pa. Gracias por lo que hacéis por mí, el Señor te bendiga. Pero para entender un poco más lo que hace Pablo en este último capítulo en Filipenses, vamos a adentrarnos en qué es lo que les está diciendo, a qué les está exhortando. Y lo primero que hace es exhortarlos a la unidad, exhortarlos a la reconciliación. Y comienza hablando de Evodia y Síntique. Se habían discutido, habían perdido la perspectiva, habían tenido una pelea, y dice la Biblia que no era por algo doctrinal, que no era por algo importante, sino las cosas del día a día. ¿Cuántas veces nos peleamos con el de la cafetería porque ha hecho el bikini demasiado blanco y yo lo quería más tostado? Y comienza el culto y dices, es que no ve el bikini que no sé qué, no sé cuánto. Y vienes al culto a recibir del Señor y no recibes de nada porque estás con el bikini o no sé qué, yo no sé cuánto. Sí, todos nos reímos, pero ¿a quién no le ha pasado? He dicho bikini, pero es que el que estaba en la puerta ni me ha mirado, vaya amor.
es que el cristiano, el ujier, y a ese le ponen en la puerta. Pero que nos fijamos en esa tontería, nos fijamos en cualquier palabra que ha dicho mal el que está aquí delante y no te suena del todo bien. Pues eso no se dice en el púlpito. Y le das media hora vueltas a la palabra que ha dicho en vez de estar dándole vueltas a lo que Dios te quiere decir a través de ese que dice palabras raras. Pues Evodia y Sintique habían tenido una discusión por tonterías del día a día. Y les dice, a ver, somos suficiente mayorcitos como para centrarnos en lo que es importante y no en lo que no es importante. Porque es que fíjate, ¿tú sabes quién era Evodia y Sintique? Eran dos mujeres de las fundadoras de la iglesia de Filipos. Eran como obreros, como personas importantes, líderes, que se habían peleado, pues vete a saber tú por qué. Y es que no importa cuál sea tu posición, no importa cuál sea tu cargo en la iglesia, no importa cuánto tiempo lleves en el evangelio, Satanás está ahí para despistarte. Satanás está ahí con un plan y un propósito claro. Él lo tiene claro. Y a veces nosotros no lo tenemos tan claro como él lo tiene. Y nos dejamos despistar y perdemos la perspectiva por cualquier chorrada. Y Satanás se lo pasa en grande haciéndonos despistarnos. Y mientras nosotros estamos pensando en el bikini, en el de la puerta, en el que me ha pisado el dedo gordo del pie o cualquier chorrada, Satanás está partiendo la caja mientras dice, y estos son los cristianos que venían al culto a adorar a Dios. Y se están matando entre ellos por, vete a saber, cualquier cosa. Evodia y Sintique estaban en esa situación, líderes de la iglesia. Y les dice Pablo, hagamos el favor de que los desacuerdos, no las discusiones, no los problemas doctrinales, porque si hubiese sido un problema doctrinal, Pablo hubiese dicho, esto es así y se acabó. Y al que no le guste, puerta. Lo poco que conocemos a Pablo por lo que leemos, yo creo que hubiese dicho algo así. Al que no le guste, puerta y se acabó. Porque Jesús es Dios, porque la salvación es por gracia, y lo hubiese hecho por tajante. Y al que no le guste, ahí tiene la puerta. Pero eran suminadas, cosas que nos descentran, cosas que nos hacen perder la perspectiva. Y entonces tenemos que entender que en los desacuerdos tenemos que llegar a no perder la unidad. Pueden haber desacuerdos dentro de la iglesia. Pueden haber diferentes formas de profesar, diferentes metodologías, diferentes formas de llevar a cabo una misma actividad, pero eso no es de suficiente peso como para descentrarnos, para perder la perspectiva, como para perder la unidad. Pablo nos está diciendo, guardar la unidad, pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque en la iglesia hay relaciones algunas forzadas y otras que son las que queremos tener. Pero aunque haya gente que no cumple tu perfil, aunque haya gente con la que tú no hablarías en la vida, eso no te exime de la responsabilidad de ser hijo de Dios. Vamos a ser sinceros. Yo no cumplo el perfil para estar en esta iglesia. Si nos ponemos ahí con los requisitos. ¿Cuál es la mayoría? Aquí hay un montón de gitanos y un montón de latinos. Yo es que aquí sobro. Quererme un poco. Yo no doy mucho el perfil para estar aquí. Pero ese pequeño desacuerdo o esa pequeña diferencia no me tiene que ser algo de peso como para no estar en unidad con mi iglesia. Que tú veas las cosas de color naranja en tu casa y yo las haga de color azul en la mía, si yo no te obligo a hacerlas de color azul en tu casa, ni tú a mí de hacerlas de color naranja en la mía,
porque eso no es doctrinal, eso es cosas del día a día, cosas de enseñanza de la casa, mientras no vaya en contra de la palabra de Dios, mientras no vaya en contra de lo que Dios está ha establecido como doctrina, no tenemos derecho, no tenemos potestad como para generar una discusión o una división. Porque este problema, al ser dos personas en liderazgo, estaba generando en la iglesia de Filipos una división, una chorrada, una cosa tonta. ¿Cuántas iglesias habéis conocido a lo largo de vuestra etapa de cristianos? ¿O habéis escuchado que por cosas tontas terminan siendo dos iglesias? Luego hay cosas importantes, grandes. Sí, claro, también hay divisiones de iglesia por cosas considerables. Pero en muchas ocasiones son cosas pequeñas. Ah, no, porque es que a mí me gusta la luz apagada y a mí me gusta la luz encendida. Pues una iglesia con la luz apagada y la otra con la luz encendida. Tontería. Busquemos la unidad. Busquemos guardar la unidad. Y dentro de esta urgencia y dentro de este mensaje, el tono que utiliza Pablo es un tono urgente. Pero antes de continuar con esto, Diego, al final y al cabo, nuestra relación con Dios, nuestra salvación es personal, única. Y es verdad que no tenemos que depender de lo que los otros dicen, ni de lo que los otros puedan pensar, pero sí que dependemos en cierto grado los unos de los otros, porque somos un cuerpo. Y tú y yo tenemos que guardar la unidad. Somos un cuerpo, somos un equipo, tenemos que guardar la unidad. Tú en tu casa harás lo que tú quieras, yo en la mía haré lo que yo quiera, pero aquí somos un equipo. Aquí somos una iglesia. Trabajamos por los mismos objetivos, por las mismas metas. Aquí vamos a una. ¿Y cuál es la lista de normas, de pautas a seguir? Palabra de Dios. Única, exclusiva. ¿Sí? Continuamos. Este imperativo, esta orden de guardar la unidad, Pablo lo va a hacer con un tono de urgencia. Pero fíjate cómo lo hace, ¿eh? Hemos leído antes el pasaje que dice, vosotros colaboradores míos que habéis servido en el ministerio conmigo. Se está refiriendo a Evodia y Síntique. Y les hace una petición personal a ellas dos. Dejaos de rollo, por favor, no dividáis la iglesia. Y la palabra el término que utiliza es paracaleo en el griego. Paracaleo significa realmente, de forma traducida, pedir, implorar, suplicar. Y las dice dos veces. Dos veces. Si yo te digo, te suplico, por favor, que mires a la derecha. Pero te lo vuelvo a decir dos veces. Te suplico, por favor, que mires. ¿Y de esto será posible? Miro a la derecha. Pablo le está suplicando a estas dos personas que se pongan de acuerdo, que busquen por la unidad de la iglesia y no por tener razón. Y así tenemos que hacer las cosas tú y yo, buscando la unidad de la iglesia, buscando llevar a cabo el plan y el propósito de Dios y no nuestra razón, no nuestros pensamientos, no lo que yo quiero, sino lo que nace del corazón de Dios. Y entonces, la única solución es la reconciliación. En muchas ocasiones, muchos de los que estamos aquí hemos sufrido pequeños percances los unos con los otros, porque al final la iglesia es un lugar donde tenemos relaciones personales, donde no todos pensamos igual, donde no todos somos del mismo padre, de la misma madre, y al final, unos con los otros, dice que el hierro con hierro se afila o se aguza o algo así, ¿no? Y aquí, personas con personas,
nos preparamos y capacitamos para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y es ahí, en esa fricción, en ese choque de caracteres, de personalidades, donde el Señor prepara y capacita nuestras vidas. Pero a pesar de esos choques, a pesar de esos roces, tenemos la obligación, la responsabilidad de tú y yo, al ser cristianos, solucionar, reconciliar esos choques y conflictos. Y la pura realidad o el patrón de acción en estos choques nos lo hace Pablo de una manera magistral. Lo primero que hace es apelar directamente a las personas involucradas. Si hay un problema entre el Quinte y el Antonio, ¿para qué voy a preguntarle a la Ani lo que ha pasado? Quinte, ¿qué es lo que ha pasado? Antonio, ¿qué ha pasado? Cada uno dará su versión. Cada uno dará lo que ellos han pensado, lo que ellos han sentido. Son personas diferentes. Pero si yo voy a preguntarle a la Ani, yo qué sé, se han gritado y se han dicho 4 cosas. Apelación directa a las personas que están involucradas en el problema. Paso 2. No tener temor de revelar los sentimientos profundos acerca de esta situación. En muchas ocasiones nos sentimos como, sobre todo los hombres, nos sentimos como poco hombres al hecho de expresar sentimientos, de revelar lo que hay aquí dentro. A los hombres nos duelen las cosas, a las mujeres también. Las mujeres lloran, o son más fáciles para que lloren. Y los hombres, si hay que llorar, pues también se llora. Si hay que revelar sentimientos que están ahí escondidos para que el Señor sane el corazón, hay que hacerlo. Nunca tomar partido en la situación. Si tú estás ahí de mediador, estás de mediador, no estás en un bando o estás en el otro, estás de mediador. Si te toca tomar control en un conflicto, tú no puedes tomar parte. Cuarto, considere que las partes involucradas probablemente no podrán resolver el problema sin ayuda. Cuando hay un problema, necesitamos ayuda. Para eso existen los líderes, existen los pastores, existen las autoridades espirituales. Y si es un conflicto espiritual, si es un conflicto con alguien de la iglesia, tenemos que dejarnos ayudar. Quinto, una persona espiritual que las dos partes respeten necesitará ayudarles y esta será una persona, se le llama en el griego, lo diré mañana, ¿vale? Sifugus o algo similar. Esto significa que es alguien que va a mediar en el conflicto, que va a tomar parte como mediador, no como una parte que ayude a otra. Y finalizando, este mediador de conflicto trate de reconciliar dentro de una atmósfera redentora de la iglesia. Es decir, siempre tenemos que buscar la reconciliación, que el problema se termine sin que ninguna de las dos personas decidan salir de la iglesia. Si una persona sale de la iglesia, a ver, si no queda otra, no queda otra. Pero la idea es que la reconciliación, que el perdón sea tan genuino y tan real que puedan seguir conviviendo de forma natural en la iglesia. Y eso es lo que Pablo les pedía a Evodia y Síntique. No solamente que resolvieran sus diferencias, sino que continuasen trabajando en el mismo equipo, con la misma visión y por las mismas metas. Cuando hablamos de guardar la unidad, si hace falta, eso nos va a llevar a reconciliarnos con personas que no estamos del todo de acuerdo, y eso nos tiene que llevar al regocijo. ¿El regocijo qué es? Es esa parte del gozo del Señor que, aunque no lo entiendo, aunque es prácticamente de locos, como Pablo en la cárcel,
Cómo Pablo en medio de su prisión, cómo Pablo en medio de un lugar extranjero, cómo Pablo en esa situación puede decir, regocijaos. Tened gozo como yo tengo gozo. Sed imitadores de mí. Este hombre está medio loco. Se le ha ido la cabeza por completo en la cárcel. Pero lo estaba diciendo de una forma sincera. Él estaba gozándose en la cárcel porque estaba teniendo el tiempo para poder escribir cartas a las iglesias que de forma personal no le había dado tiempo a estar aquí. Estaba viendo que el estar en la cárcel era parte del plan y el propósito que Dios tenía con su vida. Y es que a veces nos centramos tanto en la parte negativa que nos perdemos la belleza colateral de los problemas. En todo problema, en toda circunstancia, en toda situación adversa, yo le llamo belleza colateral. Que es esa belleza, ese aprendizaje, esa moraleja que encontramos a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez. ¿Cuántas veces hemos aprendido a ayunar cuando no había que comer? ¿Cuántos hemos aprendido a confiar en el Señor cuando no nos ha quedado otra que confiar en el Señor? A pesar de la situación adversa, la moraleja, la belleza colateral, esa belleza nos tiene que llevar a regocijaos. ¿Cuándo? Siempre regocijaos. En todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Y dice aquí, ¿cuál es el objeto y la fuente del gozo del Señor? Pues ya lo dice la frase, el Señor. El Señor, tu salvación, el rescate, la eternidad, la vida eterna. Esas tienen que ser suficientes argumentos para que en todo momento, en toda circunstancia, puedas decir, estoy gozoso. Estoy gozoso porque no importa que no coma hoy, no importa que esté en el hospital, en la cama, no importa nada de eso, porque si yo parto hoy, el Señor me recoge con sus brazos allá en el cielo. Porque esta vida son 80, 90 años en el mejor de los casos. Pero es que la eternidad, ¿qué es la eternidad? ¿Alguien llega a entender lo que es eternidad? Que no termina nunca, 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 nunca. No termina, no termina. Esa es la vida real. Esa es la vida que vamos a disfrutar al lado de papá. Si tú vives en santidad estos 80, 90 años nada más. Tú imagínate, un hilito de esos finitos, desde la caja esa de coser de tu madre allí, un hilito de esos finitos, que va y viene así, ¿vale? Hasta allá al final, hasta la puerta. Mira que hay hilo, mira que hay metros. Pues tú imagínate que tu vida aquí en la tierra es del tamaño de una falange, ¿vale? Este poquito. La eternidad es el resto. La eternidad es todo lo demás. Todo el resto de hilo. No importa qué es lo que haya que sufrir aquí, no importa qué haya de acontecer en este tiempo, no importa qué es lo que venga, no importa qué es lo que suceda, porque el Señor me ha salvado y eso me lleva a tener gozo, porque no importa que no haya que comer, no importa que no haya para pagar, no importa, sí, me voy a afligir, sí, lo voy a pasar mal, pero es que estoy gozoso porque hay algo más allá. Y la gente va a pensar que estoy medio loco. Un poco tiene razón. Porque a mí lo que me importa no es esta vida, es la vida real, es la vida eterna. Él es el objeto y Él es la fuente de mi gozo. ¿En qué momento y cuándo hay que estar gozoso? Siempre. Regocíjense en la iglesia el día de domingo, decía Pablo. No, es broma, es mentira, no dice eso. Dice, regocíjense
siempre, otra vez lo digo, regocijaos, siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Y termina siendo, si no lo ha quedado claro, termina siendo un recordatorio. Dice, otra vez os digo, regocijaos. Filipenses, la carta de la prisión. Una carta en medio de tierra extranjera, una carta en medio de la prisión, de la cárcel, que por cómoda que fuese la cárcel, sigue siendo la cárcel. Aunque Pablo fuese ciudadano romano, seguía siendo la cárcel. Pues con todo y eso, se le llama la carta del gozo. Porque es una vez y otra, regocijaos, mantened el gozo, buscar ser llenos del gozo del Señor, siempre, en todo momento. Otra vez os digo, regocijaos. Que esas pequeñas discusiones, que esos pequeños pleitos que van a haber aquí, no sean motivos suficientes para divisiones. No sean motivos suficientes como para llegar a malos momentos o malos tragos, malas circunstancias. Porque cuando tú entiendes el Evangelio del Señor Jesucristo y te regocijas siempre y ves en perspectiva tu vida y tu realidad, tú sabes que lo importante está allá arriba. Que esto, bueno, son cosas. Bueno, me ha pisado el pie. Bueno, me ha dado el bikini blanco. El de la puerta estaba ocupado y no me ha saludado. No importa todo eso. Lo que importa es santidad para disfrutar de la vida real. Continúa diciendo en estos versos, nos habla de guardar la unidad, de buscar la reconciliación con el que tienes un problema. Nos habla de regocijarnos en todo momento y también nos va a hablar de ser generosos. Ser generosos, y aquí pone literalmente la generosidad, es necesaria a la luz del regreso del Señor. Tu actitud va a hablar más fuerte que tus palabras. Dice Pablo en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Gentileza. Y gentileza aquí lo traduce como epieikos. Y es una palabra muy difícil de traducir, porque la podríamos traducir como amabilidad, simpatía, docilidad, indulgencia, inocencia. Es, por así decirlo, busca tener buen rollo con todo el mundo. Esto es para los de menos de 40. A los demás es, busca ser amable con los demás. No. Busca tener buen rollo, busca generar un buen ambiente. Si llega un cristiano a un corro y genera mal rollo, ese no es cristiano, ¿qué te diga? O sea, ¿cómo puede ser un cristiano? Alguien que representa a Cristo genere mal rollo. Ah, hombre, algo no ha entendido de la Biblia. Vuestra gentileza sea conocida. ¿Con quién? Con todos los hombres. Buscar buen rollo, buen ambiente, una buena sintonía con todos los hombres. ¿Con qué personas? Con los que van al culto, porque si no me dicen que no tengo testimonio. No. Con todos los hombres. No con los de fuera, porque así tengo el testimonio y les... No, con todos los hombres. Aquí entro, allí fuera, en la montaña, si te cruzas a uno que va en bici y comprando el pan, con todos los hombres. Con todos los hombres, sé gentil, busca un buen ambiente, sé de ejemplo. ¿Y por qué? Porque claro, busca ser gentil con todos los hombres, ¿vale? Sí, busco buen rollo, busco un buen ambiente,
busco una sintonía agradable. Pero, ¿por qué? ¿Sabes? La respuesta te va a sorprender. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Discípulo significa aprendiz. Y aquí cuando digo, ya comienzan algunos a pensar, sí, pero Jesús tiró las mesas y les llamó ladrones y no sé qué, no sé cuál. Sí, ya, claro. Ser dócil, gentil, no significa ser tonto. Buscar buen rollo es una cosa, otra cosa es que se quieran reír en tu cara y tú digas, no, que yo soy cristiano, ríete fuerte de mí. No, hombre, yo soy cristiano y voy a buscar el buen rollo y voy a buscar un buen ambiente. Pero de mí no te vas a reír. De mi padre, Jesús, no te toleró que se riesen de su padre. Que no hiciesen negocio en casa de su padre, porque eso era casa de su padre. En la casa de mi padre viene la gente a adorarle, no viene a hacer negocio. Al igual que tú y que yo, al igual que los filipenses, tenemos que generar un buen rollo, generar un buen ambiente, generar buenas sintonías, unos buenos feedbacks, donde tú y yo tenemos una relación interpersonal, donde nos entendemos, donde simplemente sin conocerme no vas a tacharme de mala gente, porque no voy con la cara de limón, porque cuando llego a un sitio doy los buenos días, cuando salgo de un sitio digo hasta luego, soy educado, soy respetuoso, porque si voy en el bus y veo a alguien mayor, le dejo mi asiento. Y esto no es ejemplo, esto no es testimonio, esto se llama educación. Y eso es simplemente gentileza, buscar ser gentiles con todos. Gentileza, amabilidad, tener buen rollo, educación. A eso nos llama, entre otras cosas, Pablo y el Señor Jesús. ¿Y por qué tenemos que hacer todo esto? Porque Jesús también lo hacía, porque Jesús trabajaba también por esto. Porque cuando tú estás siendo un promotor de un buen ambiente, si cuando tú estás siendo promotor de gentileza, tú estás haciendo que las cosas cambien sin ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. Porque estamos envueltos en una sociedad que no es gentil. Estamos envueltos en una sociedad que no busca el buen rollo. Que cada uno busca lo suyo. Y si todos ganamos, bien, pero si gano yo solo, también está bien. Eso no es el Evangelio de Jesús. Pablo nos exhorta a guardar la unidad, a reconciliarnos, a ser generosos y a regocijarnos en todo tiempo. Esto lo hace de una forma más personal, más del día a día. Y ahora nos va a entrar en un ámbito más espiritual. En lo del día a día, guarda la unidad, reconcíliate con el que tienes un problema, estate gozoso, contento, porque el Señor te ha salvado y genera un buen ambiente. No seáis tonticos, no os discutáis por cualquier cosa. Y ahora pasa a la parte espiritual. Y ahora dice, orad, buscad a Dios. Dice, por nada estéis afanosos, por nada sufráis ansiedad. Vamos a ser sinceros. ¿Cuánto nos preocupamos de cosas que no hacen falta preocuparse tanto? Todos, no hace falta levantar, todos nos preocupamos por cosas. Es más, dice la psicología que la gran mayoría de cosas por las que nos preocupamos luego no suceden. Son idas de ollas nuestras, que comenzamos ahí,
nos quitan el sueño, nos trae el gran problema de esta sociedad que se llama ansiedad. Comenzamos ahí con unas historias y luego no sucede. Eso sin ser espirituales. Ahora, entrando en el tema espiritual, si tú estás cargado, si tú sientes opresión, si tú tienes problemas, ¿cuántos conocen a Dios? Descárgate sobre Él. Confía en Él y Él hará. Cuando tú oras a Dios, lo que estás haciendo es una proclamación de confianza en Dios. La oración es el antídoto, el remedio a la preocupación o incluso al problema de la ansiedad. Sí hay que ocuparse, pero no hay que preocuparse. Cuando llegue la situación complicada, ocúpate, pero no te preocupes. Antes, no lo hagas, es tontería, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo energía. Ocúpate de las cosas que son importantes, pero no te preocupes de lo que no te toca ocuparte. Tiempo de intimidad es el antídoto a la preocupación, a la ansiedad. ¿Sabéis por qué? Porque cuando tú oras, estás diciendo, Señor, confío en ti. Tú harás. No tengo ni idea, ni cómo, ni cuándo, pero sé que tú puedes hacerlo. En la oración tienes que descargar tu alma, tienes que descargar todo lo que cargas, toda esa mochila de sentimientos, de pensamientos que te limitan, que te estorban, que te cargan. Todo eso, ahí es el momento de decir, ¡fua! Ahí va. Señor, es tuyo. Ana, la madre de Samuel, dice que el propio Elí, el servidor de Dios que estaba en aquel lugar, dice, esta mujer está loca, está borracha, perdida. ¿Qué haces aquí de esta manera? Porque estaba derramando su alma allí. Estaba llorando, suplicando al Señor que cumpliese las peticiones de su corazón. Porque las peticiones de su corazón eran ser madre. Y no ser madre le estaba llevando a una ansiedad, a una preocupación que no le tocaba. Entonces, se derramó. Descargó toda su ansiedad, todas sus preocupaciones, todo aquello, todos esos sentimientos y pensamientos que limitaban. Y es entonces cuando el Señor pudo hacer la obra, porque confió en el Dios Todopoderoso. Otra manera de poder orar es con acción de gracias. Es importante no solamente el hecho de orar, sino el cómo oramos. Ese es bueno, es bonito, no solamente orar pidiendo, sino el dar gracias por todo lo que Dios ya ha hecho. Dar gracias por todo lo que Dios hará. Dar gracias por todo lo que está sucediendo. Dar gracias por el simple hecho de tener cosas normales, habituales en tu vida y en la mía. ¿Cuánto damos gracias por nuestros padres, por nuestros hijos? ¿Cuánto damos gracias por el hecho de poder comer todos los días? ¿Cuánto damos gracias? El otro día estaba escuchando yo una canción que daba gracias por poder pagar el alquiler. Dicen, nos quejamos no sé cuántas veces. Lo decía, era una canción en rap, no voy a rapear ahora, pero daba gracias, dice, ¿cuántas veces me quejo por pagar un alquiler, pero no me acuerdo de aquella gente que está en la calle? Dice, puedo estar en mi mesa comiéndome una hamburguesa mientras a la vez veo por la tele una masacre en los colegios, decía de Serbia, porque la canción tiene ya bastantes años. Pero podemos estar mientras comemos a las 2:30, 3, viendo las noticias, viendo la masacre en Siria,
el no sé qué en Estados Unidos. Un chaval ha entrado y ha disparado no sé cuánto. Mientras vamos comiendo y no damos gracias por el hecho de poder tener vida, de poder tener tranquilidad, de poder tener salud. Tenemos que no solamente orar, sino saber orar, dando gracias, acción de gracias. Y luego pasa a otro punto donde es, y este punto a mí es el que más dilemas me lleva, me trae. Sobre todo cuando trabajas con jóvenes, este punto es el que más problema. Por el que más preguntan, y es el vivir una participación positiva dentro de la cultura actual. Porque somos cristianos, pero estamos en este mundo. Y el estar en este mundo te puede afectar y te va a afectar de una forma o de otra, positiva o negativa. Incluso Pablo en este pasaje está hablando en un lenguaje filosófico, no tan bíblico como suele hacerlo. Para que la gente que lo leyese se diese cuenta que él también vivía en el mundo actual. Pero había una línea donde estaba la diferencia entre ser cristiano y estar en el mundo actual y el ser un cristiano dentro del mundo actual. El vivir como Dios espera dentro de la sociedad o el llamarte cristiano sin vivir como Dios espera dentro del mundo actual. Y es que esa línea que marca el estar sin ser, estar en el mundo sin ser del mundo, a veces no sabemos distinguirla. Porque dice en diferentes versículos, ¿no? La amistad con Dios es enemistad con el mundo y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Cuántos hemos escuchado este versículo alguna vez? Y entonces, a veces predicamos, enseñamos que no hay que ser amigos del mundo, no hay que tener relación con la gente del mundo. Madre mía, ¿y cómo vas a predicarle a la gente? ¿Cómo van a conocer a Jesús? Y convertimos el evangelio en un evangelio. ¿Cuántos conocéis a los Amish? Esta gente que se mete en pueblos donde solamente hay gente que piensa como ellos, que viven como ellos, que se hacen la comida a ellos por el hecho de no salir a comprar fuera. Porque la enemistad con el mundo es enemistad con Dios. Y la enemistad con Dios es amistad, algo así es el versículo. Tú y yo tenemos que vivir o estar en el mundo sin ser del mundo, porque cuando este versículo habla de amistad, está hablando de corazón abierto, está hablando de intimidad, de los secretos, de las profundidades de nuestra alma. Cuando yo tengo que confesar mis profundidades de mi alma, cuando yo tengo que confesar lo íntimo de mi corazón, yo tengo que ir a alguien que me pueda dirigir espiritualmente y humanamente. Es decir, un líder, un pastor. Cuando yo tengo que confesar o que contar mis secretos, yo tengo que ir mínimamente a alguien que cree como yo creo. Porque si no, su consejo no va a estar basado en la palabra de Dios, va a estar basado pues en la experiencia, en la vida, y seguramente tendrá la mejor intención del mundo. Pero si no está basado en la palabra de Dios, probablemente te va a hacer cruzar la línea. Tú y yo tenemos que estar en el mundo, cerca de la gente del mundo, pero sin ser del mundo. Y en esa línea fina tenemos que no solamente bailar en ella,
porque tenemos que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Sino que nos toca ser tan fuertes espiritualmente, que no solamente nos toque estar cerca, sino atrapar a aquellos que están en el otro bando y atraerlos a Dios. Tú y yo tenemos que estar en el mundo, cerca de la gente del mundo, para poderlos ayudar, extender nuestro brazo y atraerlos a los caminos de Dios. Tú y yo tenemos que tener una participación positiva dentro de la cultura. ¿Y qué es esta participación positiva? Lo dice bien claro en la palabra de Dios. Dice Filipenses, a ver si soy capaz de encontrarlo, Filipenses 4, versículo 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, si visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Lo bueno, agradable, lo puro, ahí podemos estar. Lo que es verdadero, lo que es de buen nombre. Si tú y yo tenemos que estar en el mundo, estar cerca de la gente del mundo, pero cuando hay algo que no es verdadero, cuando hay algo que no es puro, cuando hay algo que no trae buen nombre, cuando hay algo que no está conforme al corazón de Dios, ahí tenemos que marcar la línea. Esa es la línea que nos va a diferenciar. Tenemos que estar en el mundo, cerca de la gente del mundo, pero sin traspasar la línea. ¿Cuál es la línea? Palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios me limita, donde la palabra de Dios dice que no puedo, ahí yo no puedo rebasar. Estoy cerca, te quiero ayudar, te quiero acompañar, pero no puedo. Si me invitan a fiestas, yo he sido chaval joven siendo cristiano. A mí me han invitado a fiestas, me han invitado a fiestas de cumpleaños en la discoteca, no sé qué. Para mí eso no era puro, para mí eso no era bueno, con 16, 17, 18 años. Ahí no podía estar. Era la línea. Cuando te invitan yo qué sé, a cosas de este mundo, normales, habituales, cosas del día a día, pincha la luz y te va a ahorrar 100 euros al mes. Tampoco tanto, en las eléctricas, el gran negocio, bueno, el gran negocio y el gran testimonio, paga, hombre. Yo es que le pego una pata a un piso y vivo de gratis durante 2 o 3 años. Bueno, sí, vives de gratis y sin testimonio. Todas esas pequeñas cosas que no están conformes al corazón de Dios se tienen que arreglar. Se tienen que poner en orden. Ya, pero es que tardan un tiempo en ponerlo en orden. Si yo no te digo que de un día para otro arregles el problema. Ah, no, ya dejo a mi mujer, dejo la casa. Bueno, te vayas debajo del puente, tampoco es eso. El tema es que haya una intención de arreglar la situación compleja. Cosas que no están conforme al corazón de Dios. Hay que arreglarlas, hay que ponerlas en orden. El que está haciendo cosas que no están bien, deje de hacerlas. El que está en una situación que está en desorden, póngase en orden. Si al final lo que el Señor va a buscar no es que te ponga en un papelito casado, pagado el recibo de luz. No, el Señor no va a buscar eso. El Señor va a buscar corazones puros, sencillos, pero que viven conforme. También dice Romanos 13, conforme a lo que este mundo también pide. En orden, en el área social, en el área espiritual, en el área personal, en el área familiar, todas las áreas de tu vida, en orden. Vivir una participación activa y positiva dentro de la sociedad de hoy. Y todo esto lo va a resumir de una forma muy rápida. Hemos dicho 6 puntos, Hemos dicho guardar la unidad, reconciliarse con el que tienes problemas, mantener el gozo en momentos difíciles. Hemos dicho el ser gentiles, tener una actitud de generar buen ambiente. Hemos dicho buscar a Dios, oración. Hemos dicho tener una participación activa y positiva dentro de la sociedad. Estas 6 cosas las va a resumir diciendo
ponerlo en práctica. Y va a terminar así, ¿eh? Dice, esto que os he dicho, ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque es la manera en la que vais a tener testimonio. Es la manera en la que vais a ser más conforme a lo que yo espero. Filipenses, esto se lo está diciendo a los filipenses, yo se lo digo a la gente de Badalona. Badalona, MDV Badalona, por favor, poner en práctica la palabra de Dios. Abel Ginés, pon en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no nos sirve de nada. Estamos aquí 1 hora y media escuchando las cosas sobre la palabra de Dios, pero si luego no las pones en práctica, a ver, te queda en tu casa. Nos toca poner en práctica la palabra de Dios, nos toca ser más de ejemplo, nos toca orar más, nos toca ser de ejemplo a otros, nos toca buscar la unidad, nos toca reconciliarnos con aquel que tenemos un problema, nos toca generar buen ambiente, nos toca. ¿Por qué? Porque tú y yo somos discípulos de Cristo. El discípulo de Cristo hace lo que Cristo hacía. No hay más. Es sencillo. Poner en práctica la palabra de Dios es nuestra responsabilidad. Y va a terminar Filipenses capítulo 4 de la siguiente manera. Va a terminar dando gracias. Dando gracias a la iglesia de Filipos, a la iglesia de los filipenses, por haberse acordado de él. Porque cuando se enteraron que estaba mal, le enviaron ofrendas a través de Epafrodito. Y aquí nos va a hacer diferentes enseñanzas sobre el dar. Dice que el dar suscita alabanza. Aquí en este punto va a tratar a Pablo como un misionero. Va a hablar de Pablo como un misionero que ha ido a hacer el bien a otras tierras, a otras naciones. Y todo el rato va a hacer comparaciones con la iglesia actual, con la iglesia de Filipos, y va a hablar de que dar ofrendas a gente que está trabajando por el reino de Dios suscita alabanza. ¿Por qué? Porque en la misión, y lo vamos a ver, lo veremos el jueves vienen unos misioneros y nos van a contar su testimonio, su ejemplo, su entrega, y vamos a ver el trabajo que trae ser misionero fuera de esta tierra. El estar fuera de casa, el estar fuera de la familia, el estar fuera de tu comodidad, el estar en tierra ajena, el no compartir a veces ni siquiera la forma de hablar y de expresarse. Fuera de la comodidad, que venga alguien conocido y te traiga ofrenda para suplir necesidades básicas como el alimento, como el techo. Eso va a generar alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque lo entendemos a Él como proveedor y a los hombres como mediadores de la provisión. También va a decir que el dar ayuda a poner las cosas en perspectiva. El hecho de que tú sueltes de lo tuyo para dar a otros, eso significa que puedes dar. Eso significa que estás en una posición mínimamente cómoda y te hace pensar en, aunque no tenga demasiado, tengo suficiente como para poder ayudar. Te hace ponerte en perspectiva. Porque ahora yo lanzo una pregunta. ¿Cuántos de aquí mínimamente al mes nos tomamos un café en algún bar? Un café. Me tomo un montón. Estoy todo el día en la calle trabajando, imagínate. Ese euro y pico, si tú se lo das al misionero que está en Sierra Leona, en no sé dónde de África, 1 euro y pico. En aquellos países hacen maravillas. Te hace ponerte en perspectiva. Si tú te lo tomas en la calle, ese euro y pico, te lo puedes llegar a ahorrar. Vamos a decir que nos puede llegar a sobrar 1 euro y pico.
ese euro y pico te hace ponerte en perspectiva. Esos 5 euros te hacen ponerte en perspectiva, decir, gracias Señor. Gracias Señor, ¿por qué? Porque no me falta. Porque tengo incluso para irme al bar a tomarme un café. El dar demuestra compañerismo en el ministerio. Ya alguno pensará, pero yo no soy ministerio. Ya. Pero hemos dicho antes que somos un equipo. Y somos un equipo los que estamos en esta iglesia, que es una iglesia local, pero es que somos un equipo también con la iglesia universal. Todas las personas que se consideran cristianos, todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo a nivel mundial, somos un equipo, un gran equipo. Y cuando tú das de lo tuyo para que el otro esté mejor, demuestras compañerismo, demuestras unión. El dar también es una inversión celestial. Y lo dice Pablo de una forma muy sencilla. Y lo dice con un lenguaje financiero. Dice, al darme esto, estáis haciendo crecer vuestra cuenta celestial. Y te quedas así como un poco, ¿una cuenta celestial? Bueno, sí. Esos tesoros que dice la palabra de Dios que vamos a tener en el cielo. Todos aquellos beneficios que tendremos en la eternidad. Todo eso crecerá en cuanto tú te entregues más. Cuando te entregues de aquí, cuando te entregues de aquí, cuando te entregues de aquí, cuanto más te entregues a Dios, más crecerán tus beneficios en la cuenta celestial. Y termina hablando del dar, diciendo que el dar resulta una maravillosa promesa de bendición. ¿Cuántos habéis escuchado que el término este de la siembra y la cosecha dentro de la iglesia? Y a veces muchos dicen, es que nada más que hablan de dinero en la iglesia, sembrar para luego cosechar y ser muy rico, muy rico. No, hombre, tampoco es eso. Tampoco es eso la realidad. Algunos sí lo predican, lamentablemente, pero la verdad es que Dios no va a darte todo lo que tú quieras. Dios va a darte todo lo que necesitas. Dios no te va a dejar ahí suelto, desamparado. Si yo siendo hombre busco lo mejor para mi hijo, ¿cómo el Padre Celestial nos va a dejar de la mano? Y la palabra de Dios en Filipenses termina de la siguiente manera. Con la acción de gracias a diferentes personas que nombra por acompañarlo en el ministerio, y dice, saludos y la paz de Dios sea con vosotros. Y así termina Filipenses. Filipenses nos ha exhortado a vivir en un gozo, sea cual sea la circunstancia y la situación. Nos ha exhortado a mantenernos firmes, a mantener la perspectiva correcta y a saber que venga lo que venga, mi objetivo debe estar fijo, yo debo tener mi mirada fija en el objetivo, y aunque vengan situaciones o vengan circunstancias complejas, yo no debo quitar mi mirada del objetivo, porque en el momento que yo quito mi mirada del objetivo, yo comienzo a torcerme de tal manera que acabo lejos de mi objetivo. Siempre mi objetivo, ser más como Jesús, ser más como Jesús. Vengan circunstancias adversas, vengan situaciones complicadas. Mi objetivo es ser más como Jesús, ser más como Jesús. Y yo no quito la mirada de ser más como Jesús. Yo no quito la mirada de mantener mi tiempo de intimidad con Dios. Yo no doy mi tiempo de devocional por cualquier cosa. Yo no voy a ceder ante la tentación, porque yo lo que quiero es ser más como Jesús. Mantener el gozo. Venga dificultad, venga enfermedad, venga escasez, mantener el goce. ¿Por qué? Porque esta vida son 80, 90 años. La eternidad, esa es la vida real. Esa es la vida que yo quiero vivir con Dios. Pues sin más, ahí donde estás te voy a invitar
a que te pongas en pie y vamos a terminar con este tiempo.